Este lunes 30 de noviembre, en la columna filosófica de Luna Buena, nos vuelve a acompañar la instructora en filosofía práctica y docente musical Sabrina Palleiro, y nos invita a reflexionar y conocer acerca de Beethoven, la posibilidad de lo imposible. Este año se cumplen 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven. ¿Quién fue Beethoven? ¿Qué lo hace el compositor más relevante y un genio celebrado y admirado por toda la humanidad? Los invitamos a conocer más de este gran genio de la música. Así que te parece imposible este nuevo desafío que te presenta la vida. Yo que vos no me muevo del parlante y esperale unos minutos porque ya está sentada en la silla, endulzando y alegrando el aire de este estudio, la instructora en filosofía práctica y docente musical, Sabrina Palleiro, para contarnos un poco más, para acercarnos a la vida de alguien que ha sabido vencer y luchar grandes imposibles. Muy bienvenida y buenas tardes, Sabrina. Qué recepción, Sergio. Es un placer así. Siempre queda poco, siempre queda corto la recepción y falta siempre mucho más. Bueno, es un gustazo volver a recibirte una nueva vez. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que ya nos hicimos todos fan de esta columna filosófica. Y es un placer para mí esta vez traerles a este personaje tan maravilloso que quizás de nombre lo conocemos todos, pero capaz que no hemos profundizado en la vida que tuvo, y la verdad vale la pena, es muy, muy provechosa, y no solamente desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista humano, que eso es algo maravilloso, y por eso también lo hemos traído en Nueva Acrópolis para el Día Internacional de la Filosofía, porque aunque no fue un filósofo, eso no lo sabemos, igualmente las características de su vida tienen esos rasgos de heroicos, de superar los problemas. Ustedes ya son expertos en filosofía, que con las columnas de los lunes, de superar esas dificultades de la vida que lo hacen muy válido de recordar, no solamente de escuchar, por supuesto, sino también de recordar su vida. A veces sobrepone permanentemente a todas las cosas que le pasaron y siguió adelante y cada vez componía mejor. Claro. Diferente, en realidad tuvo transformaciones, ¿no? Fue toda una transformación y estamos hablando, que es capaz que es lo primero que tenemos que recordarle a nuestros oyentes, que estamos hablando de un compositor que terminó absolutamente sordo. Desde los 30 años ya empezó a perder su audición. Y es algo que nos parece capaz que imposible a nosotros. O sea, nos parece imposible capaz que hasta componer. Empezando por ese lado. Yo levanto la mano. Pero más allá de eso, nos parece inviable componer sonatas, sinfonías, dirigirlas y no poder escucharlas. Entonces... Casi mítico pareciera. Es como que uno todavía lo escucha y dice como que le parece una burbuja que anda ahí. Exactamente. Por eso el título que decíamos en la introducción. La posibilidad de lo imposible, porque si no existiera el ejemplo de Beethoven, nos dijeran, ¿y puede un músico componer sin escuchar? Y no, jamás que escuchamos. Y no, y él nos demuestra lo contrario, que sí se puede. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacía? Pero me imagino que vamos a tener que recorrer un poco y conocerlo. Vamos a tener que conocerlo un poco. Aparte, esta columna, corríjanme si me equivoco, va en 2 partes. Exacto. Así que el lunes que viene también seguiremos profundizando de la mano de Carlos Fiusa. Opa, la primera columna doble, que vienen distintos. ¿Qué te parece? Como en duplex. Si hubiese sido hasta triple, mire, le diré. Duplex. Es así, muy bien. Pero sí, tal cual. Bueno, empezando un poco antes de cómo lo hacía. En realidad, se cumple el 250 aniversario de su nacimiento. Por eso, este año, no solamente nosotros, sino desde el punto de vista mundial, se ha celebrado y se ha recordado a este músico. ¿Por qué otros años? Y bueno, porque el 250 y seguiremos recordándolo a medida que pase el tiempo, no nos lo vamos a olvidar. Pero sí vale la pena recordar ese momento capaz que histórico, porque siempre es importante conocer el momento histórico en el que estaba para entender el contexto, para entender un poco al personaje, porque nunca lo podemos ver con nuestros propios ojos. Eso es nuestra realidad. Tenemos que sí o sí meternos ahí en ese contexto en el que estaba. ¿Sí? Exactamente, en ese contexto en el que estaba. Y bueno, 1770 es el año en el que nace. ¿El 70 vos también? No.
No. Bueno, ¿Es alguna reminiscencia de esa época? Sí, sí, del como te 70. emocionaste tanto, Si fuera digo. del 70 estaría entero. Bueno, pero como no soy del 70, te he dicho, bueno, o sea, no. No. Eso lo decimos. Obvio, claro que lo digo yo, imagínate. No, pero 1770, recordemos que en 1789 se da esa conocida Revolución Francesa, que no es solamente un movimiento en Francia, sino que es un movimiento europeo que se viene gestando hace un tiempo atrás. En el 89, decís vos. En el 89. 1789. Exactamente. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa en ese momento? Se está revolucionando, están rompiendo esos esquemas viejos de las monarquías absolutas, Claro. de esos reyes sol, y empiezan a surgir esos pensadores que empiezan a hablar sobre libertad, sobre derechos humanos, sobre igualdad del hombre ante la ley, Claro. cosas que capaz que para nosotros no nos suenan tan desconocidos, pero de vuelta tenemos que imaginarnos en esa época. Entonces está todo ese movimiento de las luces, la iluminación, con esos personajes que se iban a los cafés y empezaban a charlar de estas cosas. Y no es algo nuevo, ¿no? Porque en realidad, por más que se perdió por un tiempo, ya viejos filósofos o antiguos filósofos ya habían hablado de qué es la libertad del hombre, de la igualdad del hombre, de oportunidades ante la ley. Es un resurgimiento de esos valores. Es por eso que se le dice Renacimiento, ¿no? Es como renace un poco la Claro, parte no se clásica de la le cosa. llama, el Renacimiento es un poco antes, Ah. el que conocemos italiano, Sí. pero sin duda se puede usar ese concepto de que vuelven a renacer Ajá. viejos ideales o viejas ideas que afectan directamente al hombre y que un poco van a marcar nuestra forma de vida hoy en día. A través de esa revolución. Significaba lo mismo que el Renacimiento, pero tenía otro nombre, ¿verdad? ¿En qué sentido decís? En ese Claro, es el siglo de las luces, la Claro, el siglo de las iluminación. luces, ahí No va. es un renacimiento como nosotros cuando pensamos en renacimiento nos pensamos en Italia, en Leonardo Claro, da claro. Vinci, en la Capilla Sixtina, en esa parte. Claro. Pero obviamente hay una revolución y hay un renacimiento de ciertas ideas. Sí, sí. Que obviamente el arte nunca está separado del ser humano. Y menos de su contexto. o Y sea, menos de su contexto. Entonces, esa revolución va a influenciar el arte y la música de Beethoven. ¿Qué quiere decir eso? Que Beethoven va a estar entre dos periodos musicales o artísticos. Ajá. El clasicismo y el romanticismo. Se dice que es el último clásico y el primer romántico. O sea que es la pieza así perfecta de transición. se le puede Exacto. decir. Exactamente. Y va a marcar mucho su música, además de sus conflictos personales, porque como no se puede olvidar el contexto histórico, no se puede olvidar el contexto personal, sobre todo cuando estamos hablando de arte y de la música en particular. Entonces nos vamos a preguntar, no me están haciendo muchas preguntas, yo sigo. Claro. Dale, que estamos muy atentos. Muy atentos, sí, los veo muy atentos. Nos podemos preguntar entonces, ¿qué es ese clasicismo? Porque es en ese periodo que él empieza a aprender, porque se Claro. empieza a formar con los artistas clásicos. ¿A quién conocemos del clasicismo así como el Por padre ejemplo, del clasicismo? Mozart. Muy bien. Están coordinados hoy. Sí, esto lo ensayamos, tuvimos horas Horas. y media. Hora y media, ¿no? Horas. Hora y media, pero le salió perfecto. Exactamente, tenemos a ese gran Mozart que también en algún otro momento podemos venir a hablar de él porque merece la pena. Algo dijo Carlin en una vuelta. Algo Muy de su bien. efecto. Muy bien, así que Ah, es verdad, ahí tuvimos va. la columna filosófica con el efecto Mozart. Bueno, la Un podemos poquito repasar. Algo bien. ¿Y qué es lo que pasa con Mozart? Es quizás de los que más conocemos de los artistas que son como clásicos, de los músicos clásicos. Donde si han escuchado o si no conocen mucho, los invito a todos a incursionar en la música de Mozart. Y es esa música que notamos siempre que tiene una cierta proporción, una cierta armonía, que los acordes nunca son estridentes, que los finales, lo que se llama en música, esas cadencias perfectas, que aunque parezca que haya como un lío ahí en el medio, siempre como que se resuelve de manera triunfal y es un acorde feliz final y parece que todo va bien. Ajá. ¿Bach puede ser otro de estos referentes de esa época? No, Bach es del barroco, es de anterior. mucho antes. Sí, y el Ajá. estilo musical de Bach, aunque es hasta el mismo Beethoven, le decimos que, tiene una frase que dice que le debemos tanto a Bach como
a cualquier fundador de religiones para la música, que realmente Bach en su forma barroca también revoluciona con ese clave bien temperado, que en su momento cada uno afinaba como quería, y él empieza a poner orden a lo que sería esa afinación, y desarrolla ese contrapunto y esa poliarmonía, que en realidad la música de Bach son varias melodías al mismo tiempo que se van mezclando. Es un gran reto tocar a Bach, sin duda, es un gran padre, y Beethoven no lo... Al contrario, con esa frase que le estoy diciendo, para él es un referente, súper referente a la música. Pero en la época clásica, en vez de haber esas líneas melódicas que se van como mezclando, en realidad van al mismo tiempo, pero son líneas diferentes, lo que en el clasicismo se usa más una línea melódica y un acompañamiento. Estoy diciendo como sencillo, bien, pero bien. Es por eso que si hacemos el ejercicio de escucháramos, no sé, una pieza de Bach y una pieza de Mozart, nos cuesta mucho más. En Bach tenemos esas líneas que nos van como mezclando, mientras que en Mozart tenemos una melodía más marcada. Como que va marcando, ahí va, liderando la melodía. Exactamente. Bien. Y esta música, justamente la de Mozart, no sé si han visto que no solamente con el efecto Mozart que se dice, sino el Baby Mozart, o cuando queremos concentrarnos o estudiar, siempre nos recomiendan, la musicología recomienda poner esa música, bueno, de Mozart o de cualquier clásico. ¿Y por qué es eso? Porque ese orden que se ve en la música, esa proporción, esa calma, esa como armonía en el sentido no solamente musical, que se usa el término armonía, sino en el sentido lo que nos genera a nosotros, por esa ley como de simpatía que existe, que uno se va englobando esa música, y eso empieza como, de cierta manera también, a permitirnos ordenarnos a nosotros. Incide en la conducta. Incide en nosotros mismos. Y eso, por eso es que se recomienda y podemos estudiar y capaz que ponemos una música de Wagner o algo más estridente, una cabalgata de las Valquirias o algo... Y ya salir a jugar al fútbol, papá. Exactamente. Nos incita, fija, nos incita mucho más al movimiento, claro, a la acción, mientras que esta otra música no es que limita eso, sino que nos mantiene en ese estado de concentración, capaz que de armonía, de calma. Y es con ellos que Beethoven se forma. Él no va a romper con el clasicismo estamos acostumbrados a decir, bueno, ahora hay que hacer algo nuevo. Él no hace algo nuevo. Él se va a basar en ese clasicismo, en esas reglas, y va a profundizar y va a agregar otros elementos. Eso hace que su formación es, justamente, él toma clases con Mozart. Mozart ya era adulto y él era bastante niño, pero viaja. De eso nos va a contar Carlos la semana que viene, ya los voy adelantando. Avances. Un poco él nos va a contar más sobre su vida, pero estudia con él y va a aprender en esas reglas del clasicismo. No es que va a traer algo diferente, nuevo, y va a romper nada, es una ruptura, sino siempre es una transición. Lo toma como base para seguir avanzando. Y sus primeras obras son altamente clásicas. La primera sinfonía, la segunda sinfonía, podemos ver esos patrones muy mozartianos, podríamos decir. Muy comunes en la época, que estaban sobre todo englobados en esa Viena de aquel momento, cuna de la música y de la cultura. Pero bueno, las circunstancias un poco de la vida, y aquí ya me voy como a los 30 años más o menos de él. No tiene una infancia fácil, eso también lo dejo para la semana que viene, pero más o menos a los 30 años él empieza a notar que estaba quedando sordo. ¿Pero tenía alguna enfermedad o algo, o no se sabía en ese 1770 momento? Te estabas quedando sordo. Claro. O sea, así, mirá, no estás escuchando bien, mijo. No sabes por qué. Y bueno. Es 1770, ¿qué querés? Claro. Espera un poco más. Exactamente. Ahí ya estábamos hablando de 1800 igual, ¿no? Sí, claro, 1800. Muy bien, las matemáticas 80, están contigo. Atención. Muy bien. Rápido, sin calculadora. Rapidísimo. Sí, 1800, claro. Pero él también es algo que no exterioriza. No lo comenta. Porque claro, era un músico que estaba quedando sordo. Entonces, imaginen cómo eso también podía afectar
a los encargos de música que él podía tener. ¿Se lo vas a encargar a este jovencito de 30 años que está quedando sordo? Bueno, no, voy por otro lado. Eso es una suposición. Él también en sus cartas pide a los amigos más cercanos que sí les comenta este problema que estaba teniendo, les pide discreción y no lo comenta. Y cuenta que ya se le hace como muy difícil escuchar las conversaciones. Alguien le estaba hablando y los sonidos como agudos se le perdían y tenía que tener mucha atención de mirar la boca de las personas para poder leer. Exactamente, y eso explica por qué es un personaje tan tosco. Eso es lo que te iba a decir, claro, uno lo juzga porque siempre la foto está como medio gruñón, así, medio con los dientes afuera, pero... Y de hecho, o sea, como que se decía un poco de eso, Sí, ¿no? sí, claro. Se comentaba ahí que, mira, Beethoven... Y yo te Chan, quiero chan, ver. chan, chan. Exactamente, y muy retraído en sí mismo y encerrado con su piano y de temperamento un poco variable, que cerraba el piano así, re enojado. Y la realidad es que hay que entender un poco, desarrollar esa empatía con este personaje en que se estaba quedando sordo. Y entonces debía generar una revolución, no solo externa, sino una revolución interior importante. Y sí, más los primeros momentos, porque claro, como cuando a uno le pasa algo, en esos primeros momentos, ¿y ahora qué hago? ¿No? Se te viene un imposible, ¿y ahora qué hago? Y ahí te quiero ver. Exactamente, o sea, era un músico que tenía toda una carrera prometedora. Mismo Mozart había dicho de él que se iban, miren a este muchacho que nos va a mostrar grandes cosas, o sea, como que presten atención a este muchacho que vale la pena. Y en ese momento las palabras de Mozart no era un comentario al pasar. Y tiene toda su vida armada y se le empieza a caer esa estantería. Ajá. Que cualquier parecido con la realidad de cada uno, aunque no nos pase a ese nivel. No, a mí nunca me pasó nada parecido a eso. Exactamente, a todos se nos cae la estantería en algún momento por algunas circunstancias. Siempre vas. A veces no tan duras, esperemos que no tan duras, pero ahí es donde entra un poco el heroísmo también. Entonces, es en este momento de su vida donde él tiene que tomar una decisión. Porque él muestra en sus cartas, que es lo que nos han quedado de su legado, sus palabras. Él, obviamente, es lo que tiene. Esa época se escribía mucha correspondencia y las guardaban las cartas, entonces luego nosotros las heredamos y podemos conocer al personaje no solamente por lo que quedó y lo que se dice, sino también por lo que él mismo va escribiendo y tiene que tomar una decisión de vida, de si seguía por ese camino, contra viento y marea, y hasta llegó a pasar por su mente la idea del suicidio. Ajá, y sí, y no sí, es para menos. Y no es para menos. Con esa estantería, cualquier parecido con la realidad también, a veces de que cuando se te cae completamente la estantería de lo que ibas a hacer, te revoluciona toda la fibra de tu ser. Y es ahí donde él tiene unos años, un poco de descubrimiento interior y de tomar esa decisión. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Podré? ¿No podré? ¿Qué pasará? ¿Esto seguirá así? Porque nadie le decía, vas a quedar completamente sordo. Estás perdiendo la audición, pero capaz que quedaba ahí. Y si seguía, es una incertidumbre. Y eso es lo que les decía, explica ese personaje tosco y enojado, que hay que entenderlo, de que si no podés comunicarte bien con la gente y no vas a entender lo que la gente te dice y no querés decir tu problema, capaz que todos nos encerraríamos. Y más con lo que hoy sabemos de lo que significa guardarse los problemas, no ponerlo, no hablarlo. No es como día que tenía algún amigo en el cual en las cartas le aflojaba, pero hay que estar ahí. Igual, qué paralelismo con esta época, ¿no? Porque en esta época que todo se nos ha pateado la estantería para varios lados, pero bueno, salvando las pequeñas diferencias, ¿no? Sí, claro. Sin duda que sí. Pero en esta época nos ha tocado un momento muy duro, pero en realidad, de manera personal, el hombre y la mujer obviamente, el ser humano, siempre le pasan esas cosas. Siempre tenemos momentos en que perdemos trabajos, o nos dejan la pareja, o perdemos familiares. Y si comparamos uno con otro, por ahí a uno le puede resultar insignificante el de al lado, pero cada uno en su experiencia personal le afecta como te afecta. O sea, exactamente. No es, lo tuyo es una pavada al lado de lo mío. Claro, pero yo vivo mi vida, no la tuya. Hay que compararse con uno mismo, dijeron por allá. Ahí, chau, exactamente, cada uno tiene que compararse. Por eso su
este momento, esto por eso digo cualquier parecido con la realidad, Claro. porque más allá de, no importa la comparación, lo que importa es que para cualquiera de nosotros un problema distinto nos puede llevar a la misma conclusión. Muy bien. Entonces, Yo estoy para escuchar una canción. Aunque Y me sí, quisiera tengo que digerir un poco, Sí. tomar un vasito de agua, pensar. No puedo parar de comparar, así que voy a tener que hacer otra cosa. ¿Trajiste alguna canción para compartirnos? y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, Una de Wagner. claro. No, por supuesto que les traje algo de Beethoven y bueno, me tomé el atrevimiento de traerles ese himno de la alegría, de esa 9ª sinfonía y última que compone Beethoven, ya completa y totalmente sordo. Y más allá de esa tosquedad que estábamos hablando y ese capaz que mal humor, le podríamos decir, es un himno a la fraternidad y, como dice la palabra, a la alegría. Y es algo muy válido para mí pensar de que esta persona con estas dificultades, al final de su vida, porque es una de las últimas piezas que compone, logra igualmente trascender ese problema, esa lucha, y legar a la humanidad estas ganas y este llamado a la alegría. Nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und betreten feuertrunken himmlischen ein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wie der große Mond gelogen
Desde el 88.7 transmite FM Ciudadela, Ar de la Ciudad. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Juntos superamos la primera etapa del quédate en casa y aprendimos que ante el mínimo descuido retrocedemos. Por eso, en esta nueva etapa con más libertad y movilidad, tenemos que redoblar el compromiso y ser muy responsables. El DFS, distanciamiento físico sostenido de 2 metros, es la mejor herramienta para evitar el contagio. 2 metros de distancia sostenido siempre. Si hay 2 metros, estamos seguros. Y además, tapaboca afuera del hogar. Higiene de manos siempre. Y ventilar lugares cerrados. No podemos aflojar. Si cada uno hace su parte, le cerramos las puertas al coronavirus. 2 metros para mantener el resultado. Es un mensaje de Presidencia de la República. Comunicate con En Una Buena. WhatsApp 094 90 10 07. Mail enunabuenamagazine@gmail.com. Instagram @enunabuena. Facebook, En Una Buena. Hola Margarita, hola Morrón, soy el limonero y los veo radiantes y llenos de color y de flores. Pero claro, limonero, ¿no ves que estamos así? ¿Sabés por qué? Preguntale No. a la Rosa Esther. Porque nos alimentan con tierra de THO, tierra, compost y humus orgánico. Y así estamos, radiantes. ¿Qué te parece? Pero me parece fantástico, me voy a llamar ya a THO. Llamá, mira. Sí. ¿Vas a llamar a Silvia? Voy a llamar a Silvia o Llamala. a Juan. Bueno. ¿Y sabes a dónde lo voy a llamar? Al teléfono. Al 092 08 092 Esa es la farmacia. 08 3522. Está. No, nos mandan un mensaje y le mandamos el número. 083, no, 09, ¿cómo? 09208 3522. Exacto, y si querés una rosa y una bolsa de tierra, como acá la genia de Esthercita ha adquirido, te sale 500 pesos. Pero si querés 3 packs, te sale más caro, no. Te sale 3 veces más, vendo 300. Es decir, te sale 1200. 3 rosas y 3 bolsas de tierra. Mirá qué ofertón. ¿Y quién te la lleva? El Tata Juan, el capataz de campo. Bueno, es una persona muy interesante Sí, de señor. conocer. Y no sabés qué dijo, chico, tú. Bueno, muy bien. Volvemos entonces y reenganchamos. Y voy a releer la frase del comienzo. Que dice así, que es de don Ludwig van Beethoven. A ver qué Lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. ¿Qué frase? La dijo don Beethoven. Sin duda. Pero volviendo un poco con esa frase también entendemos la salida de esa lucha que estamos hablando. Porque en ese momento en el cual él se da cuenta que su vida iba a cambiar y que igualmente toma esa decisión de seguir adelante con lo que él creía que era su destino. Que su destino era legarle música a la humanidad. Y esa música provenía, como dice ahí esa frase, como de su corazón y de su interior. Y que él iba a encontrar la forma, iba a sobresalir de las circunstancias, que son solo circunstancias, igualmente cumplir con su destino. Él lo ve de esa forma. Su destino era convertirse en uno de los mayores músicos de la historia. Y lo logró a pesar de lo imposible. ¿Y por qué? O sea, ¿y cómo llegamos a esa conclusión así de que realmente así él sentía como que ese, más allá de lo que él decía en este aspecto, ¿no? Digo, que realmente él estaba destinado a hacer música. ¿Cómo se convenció él de eso? Exactamente cómo se convenció, él lo expresa en sus cartas. Sí. Él en sus cartas muestra y le escribe a un amigo muy cercano que tenía, que justamente le demuestra ese no saber, y ese no saber qué hacer, y a medida que van pasando las cartas se va viendo cómo él va tomando esa decisión de que a pesar de que fuera duro, a pesar de que fuera difícil, a pesar de que iba a ser criticado por esa tosquedad o esa falta de humanismo que capaz que le podían llamar, él sentía dentro de él que la música era el objetivo de su vida y que él podía hacer grandes cosas. Ahí va. Una convicción interior.
seguramente en su momento no sé si sabría que lo iba a lograr, pero él puso todo lo que tenía de su ser para lograrlo, y eso es lo que nos expresan sus cartas. Es como una llamada del héroe, es como que él, yo lo agarro por ese lado, con esto que venimos del ciclo de mitos y leyendas, ¿no? Como que él sentía más que era algo como de gusto, que era un deber de él sacar lo mejor de sí y plasmar en la tierra esta música. Y vaya que lo hizo, y me pongo a pensar y tengo entendido que él tuvo penurias económicas, o sea, que lo pasó muy mal económicamente. O sea, espera, Carlito, no te apures. Bueno, eso era para Carlito también. No, él, obviamente, vivir de la música tampoco es que era sencillo en ese momento. Igualmente, él llegó a ser uno de los primeros compositores que pudo vivir de su propia composición, se las compraban. Claro. Y en un momento le iba bien, porque se las compraban bien y lo incentivaban mucho desde ese punto de vista. Entonces, eso también es algo a recordar, de que los músicos anteriores, el propio Mozart no había podido lograr este objetivo, sino que tenía que ser como que el músico de cierta iglesia, una capilla, o estar bajo la tutela de alguien, y él logra esa independencia y recibir los encargos, y eran publicados. Las editoriales querían la música de Beethoven y se las imprimían, vamos a decir así, no era en su momento imprimían, pero ese concepto de músico independiente. Y bueno, hablemos un poco entonces de ese romanticismo que habíamos dicho que fue el primer romántico. En esa época de lucha interior, volviendo a ese principio del 1800, es donde empiezan a hacer en él esa necesidad de romper un poco con esa perfección del clasicismo y empezar a agregar ciertos elementos un poco más sentimentales, o sea, de sentimientos humanos. Es por eso que, si vamos a la música ya del medio final de su vida, empezamos a romper, vieron que yo les decía, ese acorde perfecto, esos finales felices, esas cadencias perfectas, y empiezan a ser un poco más imperfectos en el sentido de que se permite mostrar un poco de melancolía, mostrar un poco de sentimientos, de estridente. O sea, le viene la necesidad de expresar que, así como para él, la vida no es color de rosa para nadie. O sea. Exactamente, empieza a mezclar, pero algo importante es que nunca rompe igual con esa armonía de belleza en el oído, ¿no? O sea, no busca, voy a hacer, aunque yo siento esta cosa, este sentimiento horrible, igual lo transforma en algo que para nosotros es bello de escuchar. Y eso es algo maravilloso y describe lo que sería realmente como ese arte desde el punto de vista filosófico, que habla de que se pueden expresar esos sentimientos, como decía Mozart, que a pesar de estar expresando esos sentimientos, no tiene por qué nunca doler al oído, vamos a decir así, sino que uno se da cuenta y se interioriza con ese sentimiento, lo siente dentro, pero al mismo tiempo tiene una belleza en el escuchar, que por eso ha trascendido a las épocas. Es como que logra esa mezcla de hacerte sentir la melancolía, pero siempre te deja elevado, como que al mismo tiempo incluso. Al mismo tiempo. Y eso es la definición de un verdadero artista, que puede expresar hasta esas penurias humanas, vamos a decirlo así, desde ese punto de vista. Y toda la música que nos deja, y no solamente esa parte melancólica, sino que también tiene momentos de grandes alegrías o momentos de acordes muy como amplios y fuertes y que nos llaman al heroísmo, a la acción. Como decíamos hoy, tiene sonatas maravillosas que uno ahí ya no las elige tanto para estudiar, sino que le suben el ánimo. Y capaz que ese es un poco también el sentido de la música, esa simpatía que uno tiene, que cuando elige la melodía correcta, a uno adentro como dice Sergio, se le llama al heroísmo, se le llama a la lucha, al reconfortado, a sentirse reconfortado. Y es justamente ese romanticismo, eso es lo que empieza a hacer. Después, más tardíamente, por ejemplo, tenemos en el piano un Chopin, que es también ya en otro momento de ese romanticismo, pero igualmente tenemos todos capaz que tienen en la mente una pieza de Chopin, que es justamente esa melancolía o esa tristeza llevada en las más sublimes y bellas notas.
que también es un poco heredado, pero Beethoven es el primero que empieza a romper con esos esquemas basándose en lo clásico, porque la forma sigue siendo clásica, pero justamente eso le agrega una parte de humanidad, quizás, un poco más del ser humano en sí. Y eso no solo está heredado de esa propia revolución exterior, porque acuérdense que empecé por el momento histórico, no por nada, sino porque, para contarles un poco, no era solamente para contarles qué estaba pasando en el 1770. No, de chusma nomás. De chusma nomás, así una anécdota. Sino porque, obviamente, como les decía, esa revolución también se va a ir a la música, no solo Beethoven el que empieza con esto, obviamente, sino que va acompañado de muchos otros. Y esa revolución europea revoluciona las artes, y eso se acompaña también con esa revolución o esa lucha interior, se conjuga en Beethoven, y empiezan a aparecer esas obras maravillosas que justamente trabaja con acordes mucho más complejos, ¿no? Que con notas que quizás en música hay un concepto que se llama los acordes perfectos, donde uno no siente ninguna como desarmonía, ¿no? Lo escucha ninguna ahí. Disonante. Ahí. Ninguna disonante. Y él empieza de repente a cortar, con eso viene todo muy bien, y de repente, ¡blum!, pone como un acorde que te deja, ¿y ahora qué va a pasar? Y te va como que cambiando. La vida misma. La vida misma. Y empieza a animarse a jugar, a cambiar las tonalidades, que las tonalidades de la sinfonía número no sé cuánto en do mayor. Bueno, ¿qué es do mayor? Es esa tonalidad, que es lo que, muy fácil, y me van a disculpar los músicos que estén escuchando, pero es aquellas notas que juntas suenan como bien. Tenemos escalas, con esas viejas escalas que todos a veces conocemos, tienen ciertas notas que como que están permitidas en una tonalidad y otras que cuando te equivocás, ahí todo el mundo se dio cuenta. Y él empieza a jugar con esas tonalidades, cambiando las tonalidades en la propia, a través de alteraciones que aparecen en el momento. De repente empieza como a cambiar la armonía, como de una manera que no nos lo esperábamos. Esa es un poco las características de la obra de Beethoven, dicho muy fácil, obviamente. Claro, no, se entiende muy bien. Había que hacerlo, ¿no? Claro. Sí, Habría que hacerlo, y lo más importante que yo les invito a todos es escucharlo. Claro. Porque yo lo puedo explicar muy imperfectamente, pero está bueno encontrarlo y empezar a buscar esas primeras obras, capaz que las primeras sinfonías, y después ya irse a una sexta, una séptima sinfonía, y ir buscando... Viendo cómo va modificando ahí. Cómo va modificando su forma. Que eso es muy interesante, y cómo se encuentra muy rápidamente aquellas obras que pertenecen al momento clásico y al momento romántico, que lo separan como así, y está bueno empezar a indagar en eso, para los que les interese, claro. Yo me cuelgo un poco con esto, pero... Esto que comentás vos de las innovaciones musicales que tuvo Beethoven fue más sobre su último tramo, el último tramo de su carrera, ¿no? Ya, más te digo, en la parte... Bueno, los estudiosos de la biografía de Beethoven dividen su vida en 3 partes. La primera parte, la clásica, que es la que hablamos, de formación, y en esa segunda parte como de lucha y de donde ya empieza a romper con ciertos esquemas, pero es realmente en la tercera parte de su vida, ya en el final, donde él se anima a más y hasta ciertas cosas las hace con formas musicales distintas, y compone en 7 movimientos. Que normalmente eso nunca se había visto, encadenados entre ellos, y son cosas como nuevas y muy profundas y complejas desde el punto de vista no solo musical, sino de lo que transmite. Ya está lejos de ese clasicismo, de esa perfección musical, sino que ahora se convirtió en otra cosa, que va a marcar la música, que va a marcar lo que va a seguir adelante después de Beethoven. Así como Bach crea una gran ruptura en la música, también lo va a hacer Beethoven. Y tenemos o sea, alguien que después de que pasó Beethoven y después de que hizo toda su música y después que falleció, 1827 por ahí. Sí. Ahí va. Alguien que lo haya tomado fuerte como referencia y que haya continuado con ese legado.
continuado con ese legado, o sea, todos de cierta manera, obviamente no es que fallece Beethoven y es olvidado y recién ahora nosotros lo estamos... No. Obviamente, claro, es como que es admirado por los siguientes músicos. Lo que pasa es que el concepto de seguir su legado en algo como el arte es bastante como complejo. Sí. Obviamente marca ciertas reglas del romanticismo que después se van a seguir aplicando y se van a seguir modificando hasta llegar a un impresionismo, que ya es para otra charla más al final, más un Debussy, por ejemplo, que ya busca otra cosa musicalmente, busca lo que dice la palabra, son impresiones, y el romanticismo con su palabra busca justamente poner sentimientos, o sea, va como cambiando. Obviamente, los que lo siguen van a admirar la música, así como de Mozart, así como de Bach, así como de Beethoven. Pero es como que toman elementos, pero no es que siguen estrictamente su línea. No es como que dejó una línea musical que la siguieron varios músicos, sino que se fueron basando en ella y siguieron creando. Y sí, un poco que sí. Claro. Exactamente. Lo que pasa es que también su obra se profundiza tanto y se complejiza tanto que no es fácil copiar estilos. Claro. Porque en la música, copiar estilos en esos artistas, en ese grado... No es algo que... No es para cualquiera. No, y queda feo. No. Claro, es como, sí, no, vamos a hacerle un homenaje a Beethoven y al final era un plagio. Claro, no, seguramente los hubo, claro, que intentaron seguir esa línea. Seguro que todos admiraron su obra, pero cada uno puso su impronta de los que se han conservado. Creo que eso es lo válido también y que los hace a cada uno de los que hoy recordamos. Yo les digo, como un Chopin, como un Schubert, que justamente ponen su impronta en la música. No es lo mismo, no es como no nos lo confundimos. Bueno, claro, podemos algunas cosas, pero sino que tiene su característica principal. Y eso me parece que es muy válido y por eso han pasado a la historia. A mí algo que te preguntaba Fede hoy que me parece maravilloso, que por eso trajimos la frase después, es cómo logra después, ¿no? Que es bastante asombroso. ¿Cómo logra después que se queda sordo seguir componiendo melodías que, para lo que entendemos hoy en día, es sonido y se escucha con el oído? Entonces ahí como que el que estuvo en el entreacto ahí en The Feu se pudo llevar un bonus, pero es como una cuestión, eso, que hablamos 2x3, de contactar con la intuición, puede ser. Exactamente, porque aunque se dice que él cuando estaba tocando en el piano sobre todo ponía su oído, lo pegaba a la madera para intentar por lo menos captar esa vibración. Las vibraciones, claro. Igualmente no explica cómo ha logrado hacer como lo que estábamos escuchando, donde el himno de alegría, que bueno, la 9ª sinfonía en sí, que fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y claro, va mucho más allá de sentir algunas vibraciones. Se cuenta que la dirigió por primera vez absolutamente sordo y que los músicos tuvieron que decirles date vuelta porque te están ovacionando y todo era un estallido y él no se había ni dado cuenta. Como dice Sergio, por supuesto que estos grandes artistas y sobre todo en el caso de él tienen que tener o seguramente tengan esa intuición o esa conexión quizás con ese mundo de las ideas que decía Platón, con ese mundo de las ideas perfectas, esos arquetipos de belleza como forma de armonía, que justamente a través de esa conexión es que logran transmitir. El propio Mozart en muchas de sus cartas, capaz que en esa columna que recuerda Sergio se habló, justamente hablaba de que él sentía de que no era él que estaba diciendo este va con este y esto va con esto, sino que él era un canal de algo que fluía a través de él, tenía la gran capacidad de conectar con aquello y de transmitirlo en un papel, en sonidos. Por ahí va un poco la cosa también con Beethoven. Es algo que no solo los artistas, sino muchos de los grandes inventores, recuerdo que les hablaba de Tesla en esa charla. Me hizo acordar exactamente de eso, que a él le aparecían las ideas, los objetos ahí ya armados, ya pronto, y él estaba oficiando como canal como para poder realizarlo, ¿no? Bueno, Einstein decía lo mismo, mucho. Einstein decía exactamente lo mismo. Einstein y muchos, yo les contaba cuando hicimos lo de Tesla, muchos científicos, la realidad es que están toda su vida como diciendo... eso no, intentando probar que eso no es así, como decía Einstein, que no podía probar que era la teoría de la relatividad, pero la veía. En el mismo plano, y eso es lo que también le da esa fuerza del ejemplo, en esa teoría de las ideas que
nos habla Platón justamente de esa conexión con ese mundo de las ideas. Como que hay un lugar donde las ideas son perfectas. Y nosotros nos conectamos. Y nosotros como extendemos la antena Wi-Fi, algunos, los que pueden. Sí, no, digo nosotros y ya me subí al barco de Beethoven, perdón, ¿no? Disculpen. Pero logran ser canal de esas ideas y pasa en el arte, pasa en la ciencia, pasa en todos los ámbitos. Ejemplos hay muchísimos. Tenemos uno más de ellos. Vale aconsejar entonces a las y los oyentes que están del otro lado que si en algún momento se les ocurre algo, tienen una idea, por las dudas, préstenle atención, traten de realizarla, de bajarla a tierra, decir esto, bueno, esto ya está inventado, esto no me sirve, o esto no sirve para nada, pero por lo menos... Muchas veces nos pasa que tenemos esos momentos que se nos ocurren cosas y después se nos olvidan. Sí. A veces nos pasa en el momento que estás bañando y te viene, ¿y dónde la apunto esto? Claro. Me estoy secando y se me olvida. Pero en ese sentido de que de vez en cuando tenemos como esas ideas, obviamente, a nuestro muy humilde nivel en comparación con estos personajes que estamos hablando, salvando las distancias, pero eso también es una prueba interior de eso que nos pasa que a veces... ¿Y cómo se te ocurrió? Yo qué sé cómo a veces nosotros no lo podemos explicar. No alcanzan las palabras para esos casos. No, quedan cortitas. Exactamente. Y un poco va por ese lado de que explica que un músico sordo haya podido plasmar estas obras tan maravillosas. Pero yo sobre todo, más allá de los detalles y de vuelta a incentivar a nuestro público que se adentre en la música de Beethoven, también es quedarnos con esa idea de esa lucha, como decíamos hoy, de ese ejemplo de vida. Porque más allá que podamos disfrutar de la música de Beethoven, creo que lo que está bueno es encontrar esa fortaleza que todos necesitamos. Sobre todo también en este momento en que todos estamos pasando por un momento particular, ya estamos cansados de hablar del tema, pero sin duda estamos todos revolucionados. Todo se nos ha revolucionado. A todos se nos cayó la estantería. A todos se nos cayó la estantería y quizás ya se nos haya caído y esta vez era un poco mayor, pero entender que, como decía el título, que no existen los imposibles, sino los imposibilitados, como decías un poco vos, Fede, sino de decir que siempre está en nosotros la fuerza para salir adelante y de llevar adelante lo que nosotros queremos hacer. Y este es un concepto que no es nuevo, no está siendo ahora inventado ni mucho menos, sino es exactamente lo que nos dice la filosofía. Sale a relucir ahora contextualmente, ¿verdad? Y ha salido a relucir muchas veces en la historia de la humanidad, porque el hombre y la mujer siempre ha tenido estos problemas, siempre ha tenido estas dificultades. Por eso los filósofos hablaban de esto. Porque no es un problema nuevo, no es un problema moderno. Lo que nos pasa, lo que sentimos, nuestros problemas con nosotros mismos y nuestros problemas con los demás. Y justamente nos parece que la filosofía, recordamos del liceo, esa filosofía que bueno, era aprenderse las frases y en realidad la filosofía tiene que ser práctica, en el sentido de que nos puede explicar no solamente, como estábamos hablando con el mundo de las ideas de Platón, estos personajes, sino que también nos explica que tenemos esa fortaleza interior y que todo lo podemos hacer siempre y cuando confiemos en nosotros mismos y encontremos esas fuerzas para salir adelante, y que la vida siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas y que tenemos que verlo como pruebas para seguir adelante. Y como nos decía Sergio en el intermedio, que no hay ninguna prueba que no podamos superar si se nos pone adelante. Si la vemos es porque podemos superarla. Y cuando nos falten las fuerzas, cuando nos falten las energías, podemos recurrir a estos grandes personajes, que existen muchos, no solamente Beethoven, hoy lo homenajeamos a él simplemente, que nos incitan a la lucha, nos incitan al crecimiento, nos incitan a mejorar, nos incitan a luchar cuando nosotros realmente queremos las cosas. Y justamente está esa frase de que en realidad no hay nada peor que no cumplir un sueño, que si tenemos un sueño, que es hasta nuestra obligación, nuestro deber llevarlo adelante y cumplirlo. Eso es algo que, esa frase que decía el fundador de Nueva Acrópolis, Jorge Ángel Libraga, nos hablaba justamente de que los sueños están ahí para ser cumplidos y que si nosotros lo vemos, si realmente lo queremos, tenemos que trabajar por ello y esforzarnos y seguramente lo logremos. Así que ese es lo que quería sobre todo resaltar de la vida de Beethoven. Y esto continuará. Más claro, o sea. Serán 7 largos días, te aviso.
Así que, bueno. Pero nada es imposible, querido. No, bueno. Podemos esperar. Qué rápido que aprendés. Escuchame. Bueno, muy bien. Vamos a, lamentablemente, despedir por ahora a Sabrina nuevamente. Y será, sin duda, que hasta la próxima. No sin antes agradecerte profundamente estas lindas palabras, esta linda reflexión, que la verdad que son de estas columnas que hay que escucharla en el verano varias veces. No, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, por recibirme nuevamente. La verdad que siempre es un placer y es todo muy cómodo y la verdad que a mí me encanta venir a compartir una tarde filosófica con ustedes.